A continuación, el tema de hoy. Buenas tardes, queridos radio oyentes que nos pueden oír a través de esta prestigiosa emisora Betel 102.1 y los que nos pueden ver a través de la plataforma YouTube. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite estar un día más acá en este púlpito radial. También quiero enviarle un fraterno saludo al pastor Eliaquín, que es el operador, el cual está esta tarde con nosotros y el que hace prodigio allá en los controles. Le damos gracias a Dios nuevamente porque gracias a Él estamos un día más aquí juntamente con mi hermano, el moderador del programa, mi hermano Richard Ángeles, a través de esta emisora. Quiero enviarle un cordial saludo a todas aquellas personas que me conocen y a los que no también quiero enviarle un fraternal saludo a mi pastor Omar Buerbas, allá en la congregación Movimiento Misionero Mundial de la calle 7 del barrio 1 de Diciembre y a todos mis hermanos en Cristo también. A través de esta emisora quiero enviar un fraterno saludo a todas aquellas personas, amigos, amigas, hermanos en Cristo que nos pueden estar oyendo y nos pueden estar viendo. Saludos fraternos de mi parte y de mi hermano acá, Richard Ángeles. Buenas tardes con todos. Antes de continuar, voy a agradecer a Inversiones Computodo y le digo a las personas que están en Barinitas, ingrese, pregunte. Y si alguien no lo encuentra, la dueña del local, María Antonia Rojas, lo va a encontrar como sea. Así que te invito a ese centro de compras donde encontrarás lo que tú necesites. Da las gracias a ella porque a través de ella también sostenemos el hogar y la familia con este negocio que tenemos. El día de hoy estamos empezando con el tema el justo juicio de Dios. Dice el justo juicio de Dios, Romanos 2:1. Por eso eres inexcusable, hombre tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Leídos estos versículos, pues siempre vamos a reflexionarlos como es el objetivo y la razón de ser de este programa. Gracias al hermano Eliaquín que está apoyándonos en los controles. Gracias al hermano Vladimir que nos apoyará hoy día con la reflexión. Seguimos. Podemos decir que este es un tema muy importante. El día de ayer nosotros vimos la maldad del hombre, la culpabilidad del hombre. En este capítulo 2 estamos exponiendo los que se justifican a sí mismos. Ojo, no estamos tocando el tema de salvación, estamos tocando los que se justifican a sí mismos, los que se creen justos a su opinión personal. Insisto, no debemos notar que aquí se está hablando de la salvación, sino que el tema es el pecado y la base por la cual Dios juzgará al hombre. ¿De acuerdo? Estos principios que estamos hablando no son la base de la salvación, sino más bien las bases para el juicio. Yo no sé, estimado oyente, si usted quiere ser juzgado por Dios. Yo no sé quién sea, el que sea. Mexicano, chino, tailandés, taiwanés, musulmán, cristiano, cristiano católico, cristiano protestante, el que sea. No sé si usted quiere ser juzgado por Dios. ¿De acuerdo? Pero lo que sí le digo, y le doy gracias a Salvador que ha provisto la Escritura para presentarnos un evangelio como único medio para obtener la salvación.
Si alguien me preguntara a mí, ¿tú quieres ser juzgado por Dios? Yo quisiera evitarme algo en que voy a salir perdiendo. Creo que voy a ser salvo por la misericordia de Dios. Pero por juicio, por obras mías, yo no creo. Es mi opinión muy personal. Nosotros, los de la raza humana, al rechazar al Hijo de Dios, traemos inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios. Y el único veredicto es el ser declarado culpables. ¿De acuerdo? Solamente el gran amor de Jesucristo de morir por nosotros, pues, nos justifica. Pero por nosotros mismos somos declarados culpables. Por eso, desde esta cabina, desde esta emisora, Betel 102.1 FM, os rogamos los que estamos en esta cabina, a usted, Señor, a usted que es familia, a usted que es amigo, a usted que es parte de nuestros conocidos y a todo ser humano, a aceptar al Señor Jesús, el Cristo, como su Señor. No hay otra forma de salir libres del justo juicio de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. Es la única manera de que si Jesús, el Cristo, es nuestro Señor, para salir libres de este juicio. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, nos dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Más razonamiento no puede haber. Más claro, ni el agua. Tienes al Hijo, tienes vida. ¿No lo tienes? No tienes vida. Estás siendo condenado. Por eso reitero, y es que tenemos que familiares, amistades, amigos, todos os rogamos ir a los pies de Cristo, suplicar perdón, misericordia, y que Él reine su vida de ahí para adelante. Él es la única forma. Sin Él no podemos tener la vida eterna. Es imposible. En San Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ve? Todo está en Cristo, todo está en creerle a Él. Algo que parece tan fácil, pero que nos cuesta. Algo que parece tan sencillo, pero que nos cuesta. En Juan hay muchas explicaciones más. Dice Juan: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sigue: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este capítulo es tal vez muy duro, pero es verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que niega o se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Hermanos, amigos todos de la raza humana, así que los que no tienen a Cristo ya están perdidos. Así se hace el mejor padre de familia. Así te hayan declarado el hombre que ha dado paz al mundo. Así tengas premios Nobel. Así has hecho la obra de caridad más grande del mundo. Así debes de comer a los pobres. Así repartas tu riqueza a quien quieras.
así te sacrifiques en sacar a un país de analfabetos, así des de comer a mucha gente, así lleves soporte médico a tanta gente que requieren hospitales, así seas la persona más religiosa del mundo, así te consideres la persona más buena del mundo. Sin Cristo, estimado oyente, estás perdido. Estás totalmente perdido. Ten presente que en tu mente tener a Cristo no es una palabra. Tener a Cristo, aceptarle a Cristo no es algo cognoscitivo. Cristo no es una materia, no es como estudiar matemáticas, lenguaje, física, química. No. Cuando uno acepta a Cristo, vive su día a día tal como Él nos ha enseñado en la Escritura. No como yo quiero, no como yo lo interpreto, no como lo diga mi pastor, sino como lo dice la Escritura. Eso hay que tenerlo bien claro, como dice la Escritura. Nosotros somos seres humanos. Nuestros hermanos, algunos de las iglesias católicas, carismáticos, pueden estar errados, pero quien los tiene que corregir es el buen pastor. Y si al buen pastor, que es Cristo, no le hacen caso, pues ¿qué hacemos? Hay muchos hermanos, testigos de Jehová. Ok, todo lo que quieras, tu pastor podrá decir muchas cosas, pero el que juzga es Cristo. Él es nuestro buen pastor. A Él tenemos que recurrir. Y debemos amonestarnos unos a otros para no caer en una condenación tan terrible. Por eso seguimos y dice en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Ve? Cuando está diciendo hombre, se está refiriendo en el sentido genérico, hombres y mujeres. Se refiere a judíos y gentiles, es decir, se refiere a toda la raza humana. Eso es lo que está queriendo el Señor decir, que somos inexcusables. No hay excusa para no aceptar a Cristo. No hay ninguna excusa. No lo puede haber de ninguna forma. No puede alguien decir, fui abusado y porque fui abusado, mi corazón se llenó de odio y por eso no acepté a Cristo. No, no puede ser. Me robaron y por eso, como me robaron, me quitaron todas mis casas, mi corazón se llenó de odio y por eso no acepto a Cristo. No hay excusa. Ni por tener mucho, ni por tener poco, ni por tener abundancia de comida, ni por falta de comida, ni por tener buena salud, ni por tener una pésima salud. No hay excusa para no aceptar a Cristo en nuestra vida. Porque soy alto, acepto a Cristo. Porque soy bajito, no lo acepto. No hay excusa. Eso téngalo claro. Y el Señor nos sigue encaminando y corrigiendo. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Acá tenemos que quiere decir juzgar. ¿Qué es juzgar? El término juzgar debe ser específico. Aquello juzgar no dice corregir, juzgar. ¿De acuerdo? Está hablando de algo específico. ¿De acuerdo? Cuando nosotros juzgamos a otro, lo condenamos, lo hacemos culpable, lo hacemos reo de culpa. El Señor dice que nos amonestemos, que nos corrijamos unos a otros. Dice que no nos juzguemos. Nosotros no podemos culpar a nadie. A nadie. Oye, ¿qué es homosexual? No lo puedo juzgar, pero sí lo puedo corregir. Eso sí, no puedo decirle, tú que eres homosexual vas a ser condenado, te vas al infierno, eres amigo de Satanás. No es lo correcto bíblicamente. Lo correcto es decirle, tú eres homosexual, deja esa práctica porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tú sigues practicando, solito te condenas. Pero no puedo yo ser un juez de emitir una condenación contra el que practica lo malo. Y como hemos dicho, no hay pecado más grande uno que el otro. Oye, si tú eres lesbiana, eres más pecador que el ladrón. El ladrón más pecador que el pedófilo. El pedófilo más pecador que el violador. El violador más pecador, no. No sabemos en la balanza de Dios quién tenga más peso, pero a Dios, a todos los que practicamos lo malo,
dice que somos reos de muerte, que somos dignos de muerte. No dice por tal o cual pecado. Y hay que tener cuidado, porque algunos somos envidiosos y pensamos que por ser envidiosos no vamos a ser condenados. La Biblia dice que sí. El envidioso sí. El que habla mal. Ustedes jóvenes que no obedecen a sus padres. Los desobedientes. Los que no hacen caso. Los que creen porque ya tienen una edad, creen que quieren hacer lo que quieran. No, señor, usted tiene que obedecer a su papá. Es un mandamiento que está en la Biblia. Y dice que el que es desobediente a su padre y el que practica eso, también es digno de muerte, dices. Por eso, nosotros lo que tenemos que hacer es no tener la intención de declarar culpable a ningún ser humano. Así sea Hitler mismo que esté a nuestro lado. Así esté Hitler frente a nosotros, nosotros no lo podemos declarar culpable. Así no nos guste, porque el Señor no nos ha hecho jueces a nosotros. Por eso el Señor dice, quien quiera que seas tú que condenas, si no les gusta, quien quiera que seas tú que juzgas. Estamos cambiando simplemente términos. Quien quiera que seas tú que condenas, quien quiera que seas tú que juzgas, es lo mismo. Así que no hay que juzgar, pero sí tenemos que corregirnos. ¿Perfecto? Corregirnos. Eso sí podemos hacerlo. ¿De acuerdo? El tiempo nos gana. Me hubiese gustado dar muchos ejemplos, pero vamos a la primera canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. No se equivoca cuando su espíritu habla. No es hombre para mentir cuando dice que te levantarás. Cuántas aflicciones que el justo padece, mas su promesa es
Reflexiones de la Escritura. Bueno, hay diferentes opiniones. Como digo, lamentablemente siempre los tiempos son muy cortos, muy cortos. Hay casos donde muchos judíos, después de haber sobrevivido al Holocausto, que fue uno de los episodios más duros conocidos por nosotros, ¿no? Porque los judíos han sufrido mucho. Eso es innegable. El pueblo de Dios ha sufrido mucho, ha llevado palo, pero palo de verdad. Y entonces uno de los judíos decía, muy bien, ahora que Hitler ya está en el infierno, hay que echarle más leña para que se queme más. Bueno, humanamente nos puede parecer simpático a la opinión de este señor, pero al decir eso está que juzga a Dios y está ocupando el lugar de Dios. Parece tan sencillo, tan subliminal, pero a pesar de eso, a pesar de que este hombre es comprobado la barbarie que ha cometido, no tenemos nosotros esa autoridad ni por qué tener esa actitud de condenación. Si es culpable, Dios lo juzgará. Dios lo juzgará y habrá un momento para esas cosas. Siempre el juzgar no ayuda, porque nosotros al juzgar, el Señor dice que nos ponemos al nivel de Él. Y eso es lo que no quiere el Señor. Nosotros dice que nos amonestemos, que entre nosotros vivamos en armonía, corrigiéndonos y amonestándonos, sí. ¿De acuerdo? Y fíjense que esta sociedad hay complejos, hay muchas cosas que digamos que son condenables, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir guiándonos por la palabra de Dios. Eso no significa que si yo la veo a mi hija robar, no significa que yo no la pueda corregir. Yo tengo que decirle, tú estás robando. La palabra de Dios dice, el mandamiento dice, no robarás. Así que eso se devuelve, chica, inmediato. Porque si yo no lo hago, también dice la Escritura que me hago cómplice. Me hago cómplice, se me hago tan ladrón. Es decir, que es nuestro deber corregir. Pero no con el criterio humano, con el versículo que está en la Biblia. Con eso tenemos que corregir a nosotros mismos, a los hermanos, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a todos nuestros seres y a todo el prójimo. Dios tiene derecho a juzgar a todos los seres humanos porque lo va a hacer con sus normas, no con las normas humanas, sino con las normas divinas. Y Dios es justo, no va a juzgar con la palabra de Dios. Si alguien quiere saber cuál es el juicio que va a recibir, si uno es abogado, póngase a estudiar la palabra de Dios. Ahí está todo el juicio de Dios. No va a inventar un nuevo mandamiento de juzgamiento. No va a inventar nada, Dios. Suficiente con lo que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis. No va a inventar una nueva ley, un nuevo mandamiento, una nueva norma, un nuevo estatuto. Todo está ahí. Si nosotros pensamos que somos agradables a Dios, eso resulta bastante alto. Ahora, si pudiéramos decirle a Dios que nos muestre una versión de cómo Él nos ve, tal vez no nos soportaríamos a nosotros mismos. Tal vez no nos soportaríamos. Antes se hablaba de una lepra. Ahora el pecado es como una lepra espiritual. Créeme que no seríamos muy agradables a Dios. Oye, dicen, pero yo tengo asistido al culto y a una iglesia 30 años de vida, soy santo. Créeme que no. Porque inclusive cuando Dios está en los cielos, dice, ¿quién es el digno de desatar y romper estos sellos? Ni los seres angelicales eran dignos. Así que
Tenemos que siempre ver este lado de nosotros, porque en nosotros tiene que apoyarnos, en vez del juicio, el juzgar a otras personas, la misericordia. La misericordia. Entender que somos pecadores perdidos. ¿Qué vamos nosotros con nuestras actitudes actuales dar en el cielo? ¿Cómo vamos a adornar en el cielo nosotros si ahorita fuéramos al cielo? Nada. Es Cristo el que nos corrige. Es Cristo el que ha mejorado nuestra forma de ser, haciendo nacer en nosotros una nueva criatura. ¿De acuerdo? Esa criatura nueva tiene que vivir en mí. Porque si esa nueva criatura no vive en mí las 24 horas, nos estamos engañando. Entonces hay que corregirnos, hay que buscar hermanos que estén realmente en las cosas de Dios para que nos ayuden, para que nos orienten, para que nos den fortaleza, para que oren por nosotros. Por eso es bueno congregarse. Por eso es bueno congregarse para pedir ayuda, orientación. Por eso, porque el que juzga es Dios y juzgará, repito, reitero, con sus normas divinas. ¿De acuerdo? Nosotros como seres humanos vamos a juzgar según nuestra mentalidad, según nuestras propias normas. ¿De acuerdo? Pero el único que puede saber por qué causas te llevaron a pecar, cómo fue, cuáles son las intenciones, qué te motivó, etcétera, 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 lo ancho y profundo de tu pensamiento, lo oculto de tu pensamiento, solamente sabe Dios los motivos por los cuales tú practicas el pecado o yo practico el pecado. Y según esa vara nos va a corregir. Los seres humanos podemos ver el resultado simplemente. Alguien puede ver el resultado de un adulterio, de un robo, una mentira, de lo que sea, de una desobediencia. Pero no sabemos las causas, los motivos, las circunstancias. Aunque el hombre, dice la Escritura, no hay excusa para que el Señor sea nuestro Salvador y pedirle perdón de manera constante. Por eso siempre tenemos que entender nosotros dentro de esta parte la misericordia por mi mamá, misericordia por mi primo, misericordia por mi sobrino, por mi cuñado, por todos ellos, porque no queremos que practiquen el pecado. ¿De acuerdo? Y por eso debemos tener los creyentes, los que adoramos en espíritu y en verdad, Dios, esa fortaleza para decirle, estás haciendo lo malo, deja de practicar el pecado. Y no te condeno, sino te digo, corrígete, deja de practicarlo. Esa es la corrección. Sé que cuando uno corrige, posiblemente el otro quiera golpearte. Posiblemente ya no te quiera recibir en su casa. Posiblemente te insulte. Pero si no lo haces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor al prójimo? Vamos a una segunda canción. Arranca usted y de ahí si falta espacio, digo yo. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Siempre caminé por el mundo sin saber que había un Dios. Siempre caminé por caminos de tinieblas y maldad. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y me escogiera desde el vientre de mi madre.
rehusé a creer en su palabra y en su amor. Siempre rechacé cuando alguien me hablaba del Señor. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y al conocerle me mostrara su amor. Y me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Lo llenó. Y me tocó. No habiendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Lo llenó. Reflexiones de la Escritura. Bueno, queridos hermanos, voy a permitirme, gracias a Dios Todopoderoso, le mencionaba yo a mi hermano Richard, a compartir algo del tema del cual está tratando. Le decía yo al hermano Ángeles que el asunto no está en la corrección, el asunto es corregir con espíritu de mansedumbre. Cuando tú corriges a una persona con espíritu de mansedumbre, es como que si le pasases la mano con bálsamo, dice la palabra del Señor, por la cabeza. Y cuando lo haces con espíritu de mansedumbre, esa persona, por más de que tenga un corazón de piedra, no va a tardar en reconocer el error ante Dios, no ante ti. Porque recordemos que nosotros no somos dioses, no tenemos la capacidad de juzgar, pero tampoco tenemos la capacidad de perdonar. Pero es necesario corregir, porque si yo no corrijo a mi hermano, no lo quiero. Porque si yo no corrijo a mi hijo, no lo amo. Porque la sangre de mi hermano y la sangre de mi hijo va a correr sobre mi cabeza si yo no lo corrijo. Amén. Pero el asunto es saberlo corregir. Ahí es donde está el detalle. Continuamos con el versículo 12 del mismo libro que estamos leyendo. Y dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Pablo, Señor,
el apóstol de fuego. Pablo fue un hombre que tuvo un encuentro muy cercano, yo diría, un encuentro de tercer grado con el Señor Jesucristo. Y fue tan grande su encuentro que le permitió tener un giro de 360 grados y le cambió su vida de una manera excepcional. El asunto es, y la pregunta, la cual yo haría, ¿está usted dispuesto, querido amigo? ¿Está usted dispuesto, querido hermano, en darle ese giro a su vida, en permitir que Cristo cambie su vida? Le dejo esa pregunta en el aire. He aquí donde radica el problema, porque sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, conocemos la verdad, seguimos metidos en ese mundo de mentira. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escúchese bien, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, ni arriba ni abajo. Él es la puerta. Él está allí dispuesto. Él está allí tocando su corazón y mi corazón. Queda de su parte y de mi parte tener un encuentro con Él y cambiar el rumbo de mi vida como lo cambió Pablo en ese momento. Recordemos que Pablo fue un hombre perseguidor del pueblo del Señor. Y fíjese usted, ironías de la vida, después de ser un hombre tan perseguidor del pueblo de Dios, pasó a ser, por amor a Cristo, perseguido. Y fíjese usted, sus enseñanzas, sus escrituras inspiradas por el Espíritu Santo están tan visibles, tan actuales en este tiempo, que pasarán los tiempos y seguirán estando allí por la eternidad, porque el Señor nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras seguirán estando vigentes por los siglos de los siglos. Amén. Quedará de mi parte y de su parte tener un encuentro del tercer tipo con Jesús de Nazaret, que es el único que puede cambiar su vida y mi vida. No hay otro. No el brujo de la esquina, no el chamán de por allá. Es Jesús de Nazaret. Es el que puede cambiar su vida y mi vida. El pecado está a la puerta, dice el Señor, está ahí. Queda de parte suya y de parte mía echar manos de ese pecado. Ahí es donde está el asunto. ¿Quiere seguir estando sumergido en el mundo donde se encuentra? Le dejo esa pregunta en el aire y que sea el Espíritu Santo ayudándole y dándole la sabiduría que usted y yo debemos de tener todos los días para no dejar de estar agarrado de la mano del Maestro. Seguimos con Romanos 2:2, que dice: pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Acá es la práctica del pecado, ¿de acuerdo? Entonces, el juicio de Dios es según la verdad, según la realidad de lo que tú y yo hemos hecho. Actualmente encontramos ya cada vez menos personas, pero muchas personas dicen: oye, quiero leer el Evangelio, quiero que me enseñes, me gustaría estudiar la Escritura, quiero tener un estudio bíblico. Ok, pero cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios y se dan cuenta que no es como ellos piensan, entonces dejan la palabra. Es como cuando el apóstol Juan ve el Apocalipsis, se lo come el librito, era miel a su boca, pero cuando ingresa a su estómago le produce indigestión, es amargo,
¿no? La palabra de Dios es así muy bonita, pero cúmplela pues. Cumple la palabra de Dios. Ahí es donde se pone un poco amarga la palabra de Dios. Pero dice, la Escritura es clara. El juicio de Dios está en contraste con el juicio del hombre. A ver, el pensamiento de Dios, el criterio de Dios, la forma de pensar de Dios está en contraste con el pensamiento del hombre. El hombre no tiene conocimiento de todos los hechos. En cambio, Dios sí conoce exactamente tal cual es. Y esa es la gran diferencia. Pero nosotros sabemos, por eso tenemos que insistir. El hombre tiene el conocimiento inherente que deba ser juzgado por un poder más grande. Es decir, está en nuestra naturaleza el que vamos a ser juzgados. Está impregnado en cada poro de nuestra piel. Está impregnada en cada cédula que tenemos en el cerebro, que vamos a ser juzgados. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice, el capítulo 17, versículo 31 a los atenienses, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Está establecido, es decir, está en nuestra naturaleza el hecho de que vamos a ser juzgados. Por eso insistimos, hermanos, antes de entrar al rol de preguntas. Y por misericordia de Dios, dejemos de practicar la mal. No se puede dejar de practicar lo malo con técnicas de meditación, con yoga, con ejercicios, con calmantes, yendo al psicólogo, al psiquiatra. Se está equivocando. Eso es para tratamiento de ciertas enfermedades. Tienen que ir a una iglesia con un pastor que su testimonio de los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu son que ese pastor esté lleno de amor, de paciencia, de benignidad, de verdad, porque por los frutos lo conoceréis. Por misericordia os rogamos, antes de ir a la otra canción, vuélvase a Cristo. No hay otra manera de salvar. Vamos a una canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y solo a Él. Correrá el justo.
Reflexiones de la Escritura. Continuamos con el programa y quiero aprovechar para enviarle un saludo fraternal, de agrado, de mucho amor, a la familia Contreras desde la República Hermana de Colombia. Que sea el Dios Todopoderoso bendiciéndolos cada día, y a mi amada esposa allá en la casa, que sé que en estos momentos me está oyendo por medio de la 102.1. Gracias. Vamos a dar inicio a las preguntas. Tenemos 3 preguntas y la primera pregunta dice así: ¿es justo el juicio de Dios, hermano Richard? Fíjate que las evidencias de todo lo que está sucediendo en el mundo y todo lo que va a pasar está de acuerdo a la Biblia. Muchas personas pueden o lo definen exactamente que tenemos un Dios malvado, porque va a destruir el mundo y a sus habitantes. Ojo, estoy hablando del pensar de ellos, no mío, ni de la Biblia. Estoy pensando que hay mucha gente que es malvada. Dice, este Dios es malo, ¿cómo va a destruir este mundo y a sus habitantes? Dicen que es un Dios vengativo, como no le hacemos caso, se venga, nos destruye. Es un Dios vengativo, porque no lo obedezco, entonces me manda al infierno. Y piensan que es Dios muy malvado porque destruyó a Sodoma y Gomorra. Es el sentir de algunas personas. Pero la pregunta ¿es justo el juicio de Dios? Por supuesto. Porque la justicia de Dios consiste en dar a cada quien conforme a lo que tú has hecho. Eso está en Salmo 62:12. Ahora, lo que quiero que entiendan es otra cosa. Una de las mejores iglesias que narra el Nuevo Testamento es la iglesia de Tesalónica. Y esa iglesia tenía una fe extraordinaria y un amor abundante. Pero ¿qué pasaba con esa iglesia? ¿Qué iba pasando? Esa iglesia tenía más persecuciones, más aflicciones. Y entonces, y ahora dice, ¿y el juicio de Dios entonces cómo es? Yo estoy andando en las cosas de Dios. Ejemplo, la iglesia de Tesalónica. ¿Pero qué recibían? Que recibían aflicciones. Pero justamente Dios nos ha prometido a nosotros recompensa por esas aflicciones, bendiciones por esas persecuciones, porque nosotros con nuestra vida tenemos que dar testimonio de Dios y el mundo es nuestro enemigo. Amén. Él nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Amén. Así es. Continuamos con la próxima pregunta, hermano Richard. Y dice así: ¿es perfecto el justo juicio de Dios? Una cosa es justo y otra cosa es perfecto. Son dos términos diferentes. Es todo un proceso, ¿no? Porque tenemos que entender que somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el juicio de Dios tiene que ser perfecto. ¿Y por qué tiene que ser perfecto? Porque, ejemplo, cuando Jesucristo estaba en la tierra y cura en un día de reposo a un hombre y le dice, levanta tu cama y vete. Muy bien. Entonces los judíos decían que eso era malo porque estaba quebrantando la ley. Pero Jesucristo estaba con esa orden, con ese hecho, demostrando que el juicio de ellos está equivocado. En cambio, el juicio de ellos es perfecto, de Jesucristo. Entonces, yo creo que en la mente de Dios las cosas están perfectas. En nuestra mente no creo que estén perfectas las cosas. Así que el juicio de Dios es perfecto. Amén. Sin temor a duda. Continuamos con la tercera y última pregunta. Y dice así: ¿Dios juzga con favoritismo? Eso parece increíble, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? Tuvo una cantidad de mujeres, ya que la ley se lo permitía. Imagínese usted. Y digamos, ¿por qué él y yo no? Ajá.
Digamos, porque él sí, porque yo no, porque si yo quiero tener 12 me viene el mundo encima. Ajá. Pareciera que hubiera un favoritismo, Favoritismo de parte. Salomón, Jacob, David. 4, David, y nos quedamos cortos. Imagínese usted. Bueno, pareciera así, pero no es así, porque dice que Dios no hace acepción de Persona. entonces no hay favoritismo. Habría que analizar qué pasó con esas situaciones, por qué se les permitió, pero ese es otro tema. Lo importante es que Dios no hace acepción de personas. Si Dios le dio a Salomón tantas mujeres, a Jacob tanto, recuerde que a quien más da, más Se le demanda. se le demanda. Amén. Lo Amén. invito a orar por nosotros. Muchas Aleluya. gracias por Jeremy y el pastor. Gracias por mi hermano pastor operador. Que Dios le siga dando esa sabiduría que debe de tener y que siga bendiciendo sus manos cada día. Y también a Jeremy que nos apoya. Y también mucho aquí a en mi la hermano difusión de la palabra. Jeremy. Su nombre es bien criollito, ¿no? ¿De qué parte es usted, hermano? Disculpe la pregunta. Imagínese usted, criollo ese nombre. Le doy gracias por conocerlo. Jamás sabía que usted existía. También le doy gracias a Dios por permitirme estar un día más de vida acá en este programa y vamos a orar para ser despedidos, mas no de la presencia del Señor. Y si es la voluntad de Dios, que mañana podamos estar nuevamente acá en este púlpito radial, gracias a Él. Padre amado, te damos gracias, Dios mío todopoderoso, por permitirme a mí y al hermano Richard estar en este día acá en la 102.1 Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, Señor amado. Te ruego, Dios mío todopoderoso, que este programa pueda llegar a todos los corazones y mentes de todos los países a nivel mundial y sembrar y hacer brotar la semilla a tiempo, Señor, sabiendo que todo esto acontecerá, Señor amado, sin ninguna duda. Gracias, mi Señor. Shalom es paz. Hasta mañana. Hasta mañana. Amén. Gracias. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición de Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. En 102.1 FM,